Sí, decime. Sí, sí. No sé, ¿te lo hacemos así? Así no te tengo que decir ni hacer señas. Mirás de para acá. Cuando tengas eso, sabes que falta un minuto. Sí, sí, sí. Déjame que te... Sí, sí. Lo mínimo. El título de la conferencia. Bien, comenzamos entonces la conferencia de las 18 horas con una visión sobre ciudades inteligentes a cargo de Mario Fernández de la Universidad ORT. Adelante, Mario. Bueno, para aquellos que no me conocen, yo soy era de profesión ingeniero de sistemas en computadoras. Ahora hace bastante tiempo que soy decano. En realidad lo que tengo es una crisis de identidad, no sé bien qué es lo que soy. Uno podría decirse que es más gestor académico que otra cosa. Pero tengo mi corazoncito todavía en la tecnología y sigo viendo estas cosas, básicamente porque, y es parte de lo que vamos a hablar hoy, en realidad cada chico que entra a nuestra universidad, en realidad va a salir dentro de, si le va muy bien, 6 años, 5 años, 6 años, es lo que dura una carrera de ingeniería, 4 años lo que dura una licenciatura, pero siempre le lleva algún año más. Y después, para consolidarse en el tiempo, tiene que, en la profesión, tiene que pasar aproximadamente unos 4 o 5 años más. Por lo tanto, cada vez que un chico golpea una puerta nuestra y entra, nosotros tenemos la inmensa responsabilidad de darle el conocimiento que va a tener que usar dentro de 10 años. Y eso es una inmensa responsabilidad. Entonces nos obliga a todos nosotros y a los académicos a estar pensando constantemente qué es lo que va a estar pasando dentro de 10 años. Por eso yo no voy a hablar de tecnología, aunque al final voy a comentarle algunas cosas de lo que está sucediendo, que quizás algunos de ustedes, como son todos del centro de cómputos, o la gran mayoría del centro de cómputos, algunas las conocen, pero desde una perspectiva de futuro. Y eso lo vamos a dejar en las dos últimas visiones. Bueno, primero que nada, visiones. Todos conocen esto, es con lo que IBM, digamos, con sus sistemas propietarios ha propagandeado de los Smart City. Pero interesa porque acá, digamos, la visión de ellos, está planteada alrededor de un conjunto de servicios que las grandes ciudades proporcionan. Y ellos proporcionan software de gestión, básicamente, para esos servicios. La revista Forex, IBM, ¿cómo piensa eso desde la gestión de los servicios? La revista Forex dijo cuáles eran las 10 ciudades más inteligentes para ellos. Y interesante, ¿desde qué punto de vista? ¿Qué es Forex? Una revista de economía. Bueno, ellos dijeron, estas son las 10 ciudades más inteligentes, ¿por qué? Y porque son buenas para hacer negocios. Y interesante es ver que en el tercer lugar está Curitiba de Brasil.
Yo no conozco ni Singapur ni Hong Kong, aunque he estado varias veces a punto de ir, pero sí conozco bastante bien a Curitiba. Y cuando hablamos de ciudades inteligentes y las comparamos, yo qué sé, con Oakland, estuve recientemente, nos cuesta pensar de que Curitiba es una ciudad inteligente. Pero miren lo que dicen por qué. Es una pequeña urbe de Brasil, claro, alrededor de Brasil es una pequeña urbe, pensando que cuando pensamos en Río o pensamos en San Pablo. Y hay una cosa interesante que ahí no lo dice, pero hay otros artículos que sí lo dicen, es que tiene varios polos tecnológicos. Acá hablan de cosas interesantes, como que tiene un servicio de locomoción que funciona. En Sudamérica eso es un poco extraño, conozco varios países de Sudamérica y podríamos quejarnos un rato largo cuando lo comparamos con Estados Unidos o cuando lo comparamos con Europa, de lo que es el servicio de transporte. Pero acá en Curitiba el servicio de transporte funciona bastante bien y han logrado que por lo menos un 60% de los ciudadanos lo utilicen. Es interesantísimo ver cómo pequeñas cosas, como que un servicio de transporte funcione más o menos bien, hace que mucha gente se fije. Pero claro, es la excepción dentro de lo que es Sudamérica. Cuando pensamos qué es lo que hace una ciudad inteligente, pensamos en primera instancia que los servicios funcionen. Y cuando pensamos que los servicios funcionen, lo primero que pensamos es que es un problema de ingeniería o de tecnología. No estoy de acuerdo con eso, porque había ciudades cuyos semáforos funcionaban en forma mecánica, digamos, y no era un problema de alta ingeniería. Era simplemente un problema de aplicar inteligencia, y básicamente inteligencia ciudadana. Y en eso vamos a ir metiendo un poco a lo largo de esta charla. ¿Para qué queremos ciudades inteligentes? Primero, ¿en qué están preocupados los diferentes países? Yo puedo hablar un poco de qué están preocupados los norteamericanos. Los norteamericanos están preocupados de que los servicios funcionen a la perfección, un poco la idea de IBM, y por eso gestión, control de cómo funcionan los servicios. Los europeos están preocupados por algo que me parece de mejor futuro y de mejor visión, pero es una opinión personal. Están preocupados interconectividad, servicios comunes, no tanto por la gestión y el control, pero sí por que esos servicios sean eficientes, por la eficiencia. Y la eficiencia viene por otras cosas también, y particularmente por el medio ambiente, muy particularmente por el medio ambiente. En Europa el medio ambiente se cuida muchísimo y no se anda con mucha vuelta. A ver, si alguien ha querido estar comprando un auto europeo, sabe los consumos y, yo qué sé, por decir algo, yo tengo un Peugeot, en este momento los Peugeot que vienen en el desarrollo, en la línea de lo que sería la línea que tengo que comprar, vienen con motores BMW. Y básicamente vienen con motores BMW porque Peugeot y Citroën todavía no han desarrollado un motor que tenga las características que tiene que tener para el mercado europeo. Digo, particularmente con las emisiones. Entonces, ¿para qué queremos ciudades inteligentes? Sin embargo, ahí la preocupación es la misma para todos. Porque queremos que sus habitantes vivan mejor. Esta es una frase que todo el mundo, cada vez que hacen esta pregunta, la contestan de la misma manera. Pero ¿qué significa vivir mejor? Y acá tenemos un dolor de cabeza bastante grande. Tenemos problemas de traslado, problemas de qué hacemos con la basura. Tenemos problemas,
Si queremos vivir mejor, nuestro entorno dentro de una ciudad tiene que estar medianamente limpio. Bien, ¿qué hacemos con la basura? Porque la podemos sacar de la puerta de la casa, ¿y a dónde la llevamos? ¿Qué hacemos con el agua? ¿Qué hacemos con la energía? Estábamos a punto, literalmente, muchos de ustedes capaz que lo saben, estábamos a punto de pensar en tener energía nuclear. Es más, ya se estaría viendo algunos lugares en que podíamos tener energía nuclear en Uruguay. Quizás, y en mi gusto, tuvimos la suerte para nosotros, la desgracia para el pobre Japón, que le pasó lo que le pasó, con un problema que no tiene solución y que sigue largando miles y miles de litros de alta contaminación al agua, al mar, digamos, para tratar de seguir enfriando las turbinas que no las pueden enfriar. ¿Y por cuánto tiempo va a pasar eso? No sabemos. La única ventaja es que en el mar y en el agua salada la contaminación radioactiva dura bastante menos que en la atmósfera y en otros lados, que son 15 años. Pero durante los 15 años el agua que estamos contaminando va a seguir contaminándose y va a contaminar inclusive peces, los cuales nosotros consumimos. Sigamos. ¿Qué problemas intentamos resolver? Veamos un poco. Este es el principal problema que tenemos. Y quizás Europa, desde el punto de vista más inteligente, lo está tratando de resolver por el tema de la interconectividad. Si ustedes, está chico, no puedo aumentarlo, a ver, con el mouse. Estamos hablando que para el 2050, que espero que lo veamos todos, los que estamos acá presentes, es probable, si no pasa nada y sigue la población mundial creciendo como viene hasta ahora, es casi el doble, pero poquito, de lo que teníamos en el 80. Y lo interesante es que las predicciones, la línea azul oscuro es la gente que vive, las tendencias de la gente que vive en el campo, en el interior de los países, y lo que está en celeste es lo que vive en las ciudades. ¿Y por qué esa migración? Ese es otro tema que vamos a ver. ¿Por qué esa migración? Bien, porque en las ciudades hay mejores servicios y más oportunidades. Y ese tipo de... Perdonen que pase por delante, pero dejé la... Y ese tipo de oportunidades básicamente es lo que hace que eso funcione así. ¿Cómo vamos a arreglarnos para tener casi 9.000 millones de habitantes en el planeta para el 2050? No sabemos. Literalmente no sabemos. Claramente el agua no es suficiente al día de hoy y con los sistemas que hoy tenemos. Claramente la alimentación, necesitaríamos un planeta y medio para poder producir los servicios y los recursos que necesitamos para ahí. No lo tenemos. El planeta es grande, pero necesitaríamos en el sistema actual un planeta y medio. La respuesta es muy fácil. Vamos a tener esa población y va a haber más gente con menos servicios y va a haber más gente con menos accesibilidad, digamos, a una vida decorosa. Pero si queremos mantener el promedio de vida que tenemos hoy, para el 2050, necesitamos un país y medio. A menos que encontremos, que está dentro de lo posible, porque hay cosas raras que están sucediendo hoy en día, alguna fuente milagrosa de energía. No voy a hablar de eso, pero están pasando cosas alucinantes. Sigamos.
solamente para ver la fragilidad de un país chiquito como es Uruguay, de una ciudad chiquita además como es Montevideo. Si nosotros tuviéramos en Rincón del... me expresé mal, en Aguas Corrientes, un problema serio, por ejemplo, un terremoto no de 8,2 como tuvo Chile el otro día, sino solamente 5 en la escala de Richter, nos quedaríamos sin agua, porque es muy poco probable que esa represa resista eso. Y solo para que tengan una idea de qué estamos hablando, necesitaríamos para abastecer Montevideo, a ver si puedo ahí, 1.433 camiones hora solo para poder abastecer Montevideo. 1.433 es, para que ustedes tengan idea, un domingo de carnaval, cuando termina la semana carnaval, pasando por el peaje de Canelones. Andan entre 1.300, dependiendo de la temporada, y 1.800, alguien dice que en la hora pico han llegado a 2.000. Pero vieron esa cola de autos interminables, sobre todo el que tocó pasar un día a las 8 de la noche regresando a Montevideo. Bien, eso sería solo de camiones, ¿tá? Además de los grandes que tiene OCE, ¿no? Porque OCE tiene de estos y tiene chicos, en promedio son de 20 metros cúbicos. Esas cosas son las que tenemos que tratar de resolver y de pensar cuando hablamos de ciudades inteligentes. La necesidad de pensar en un futuro como algo sustentable es otro dolor de cabeza más. Por ejemplo, no queremos esta imagen. No sé si la vieron, porque esto yo la tomé porque circuló en mails por ahí. ¿La vieron? ¿Alguien la vio? ¿Saben la historia de esto? Bueno, esto es Beijing. Beijing tiene una de las poluciones más importantes de aire de las ciudades del planeta. En realidad, yo no he estado, tengo amigos que han estado y me dicen que sí, que realmente uno ve uno vive en esa nube densa, digamos, constante. Mucha gente utiliza tapabocas porque piensa que eso puede filtrar un poco. Y tiene Beijing en algunos lados, esta es la plaza de Beijing, tremendas pantallas gigantes que las utilizan para pasar propaganda. Eso es una entrada de sol y cuando pasaron el mail dijeron incorrectamente que Beijing estaba poniendo las entradas de sol ficticias. En realidad, en ese momento el camarógrafo captó una foto pasando un reclame que entre otras cosas tenía una entrada de sol. Pero digo, no es que Beijing pasa a entrada de sol por esas pantallas, esto era un reclame. Pero interesante ver cómo un recurso, y uno diría, la atmósfera es infinita, un recurso que es el aire que respiramos, el aire que respiramos es infinito, no, es finito. Digo, y ahí tenemos algo que es la definición de sostenibilidad. Y no podemos utilizar recursos, no podemos utilizar recursos por encima de su capacidad de reposición, ya sea la reposición de un recurso o el mantenimiento del mismo. No necesito decírselo a ustedes, muchos gerentes del centro de cómputos. La migración urbana, que hablamos hoy cuando hablábamos de la lista. Estamos hablando, para no perder el hilo, esto que tiene que ver con ciudades inteligentes, bueno, estamos tratando de comprender cuál es el problema, los problemas que tenemos que resolver. La mayoría de ciudades no tienen mejor calidad de vida de lo que vive una persona en el interior. Hay muchas personas del interior acá, saben que en Montevideo no tienen la misma calidad de vida que en sus propias ciudades.
pero también saben que tienen mayores oportunidades. Y bueno, en realidad lo que un individuo evalúa cuando migra, ya sea dentro de su propio país o hacia otro país, es sus condiciones de entorno. Y lo que valora él como sus condiciones de entorno. Y migra porque cree o percibe, porque además es una percepción, no necesariamente las condiciones de entorno nuevas van a ser mejores, y por eso migra. Desgraciadamente en Uruguay tenemos una inmensa responsabilidad. Hace demasiados años que somos 3.300.000. Así que ahí vamos a tener que hacer algo rápidamente. Sobre todo porque, si bien uno diría, bueno, pero somos poquitos, más fácil, una cosa así, pero la competitividad también tiene que ver con la cantidad de gente. Las variables que inciden son, en definitiva, para que tener ciudades inteligentes, ¿no? Políticas sociales y no sociales, pero la política es una cosa extremadamente importante. La gestión de la economía, la basura, el agua, la energía, el trabajo, la vivienda, y podemos seguir un largo rato más. Las facilidades de transporte, abastecimiento, seguridad, educación, salud, servicios públicos, entretenimientos. Entretenimiento no es nada menor. Y las oportunidades para tener acceso a lo anterior. Y muchas de las oportunidades tienen que ver con lo laboral. El problema parece demasiado amplio, demasiado complejo. De vuelta, en el área y la corriente canadiense y norteamericana va desde la gestión y el control, los europeos de la integración. Creo que nosotros, sobre todo en esta última década, hemos dado pasos fascinantes para poder empezar a tener, digamos, ciudades inteligentes. Claro, ustedes me van a decir, bueno, para aquellos que somos montevideanos, pensar en una ciudad inteligente parece que es ciencia ficción. No podemos plazar 3 semáforos de corrido en ninguno de los lugares. Tenemos unos temas con la basura que no los podemos resolver, de la seguridad mejor no hablamos y de la salud tampoco. Pero, siempre pero, creo que estamos en un momento bisagra. Nunca en la historia del Uruguay, pensamos que íbamos a tener una accesibilidad como la que tenemos hoy a Internet. Nunca. Ni lo pensamos. Yo, que estaba continuamente pensando hacia adelante en el 2000, nunca me imaginé que íbamos a tener una red de fibra óptica que abarcaba hasta el interior. Eso se lo debemos a políticas de Estado correctas. Yo nunca pensé que en Uruguay los niños de escuela se iban a meterse balitas. Dije, eso es ciencia ficción, no va a llegar. Eso va a permitir que dentro de 10 años tengamos generaciones que piensen distinto, que viven distinto y mucho más parecido a los europeos que, digamos, a los sudamericanos. ¿Por qué? Porque hoy el niño que tiene accesibilidad crece en Internet, se desarrolla y sus grupos de amigos están en Internet, aprende en Internet y por sobre todas las cosas percibe una realidad en tamaño, más allá de todas las críticas que le puedan hacer al proyecto Ceibal, digo, que las tiene y que tiene puntos, pero perciban esto en el futuro. Esas generaciones van a ser diferentes. Les voy a contar un cuento cortitísimo. Acabamos de generar con el resto de los decanos de Facultad de Ingeniería un convenio con la ANI, por lo cual hay el Centro de Innovación y Emprendimiento. Entonces lo que decidimos es que todos los proyectos que se presenten al Centro de Innovación y Emprendimiento de vinculación a universidad-empresa para proyectos finales de carrera,
iban a tener alguna financiación. Y lo que le estamos pidiendo a ellos es que hagan proyectos y presenten alternativas, que compitan, digamos, por esos fondos. Tuvimos un rato discutiendo algo que era muy interesante. Dijimos, que hagan la presentación con un video, porque claro, para nosotros era mucho más fácil ver una presentación hecha con un video que... Terminamos diciendo que no, porque el impuesto que le poníamos al proyecto final era muy grande, entre crear ese proyecto. ¿Saben algo? A los chicos que recibimos ahora en el primer semestre, uno de los trabajos obligatorios, se lo estamos pidiendo que lo entreguen en un video. ¿Por qué? Porque el impuesto es chiquitísimo. Ese cambio cultural en 6, 7 años es una locura en términos de cambio cultural. Imagínense en esta generación digital llegando a la universidad. Tenemos desafíos. Los docentes no van a poder ser dentro de 10 años los mismos docentes de ahora. Ya estamos trabajando en eso, las 4 facultades juntas, pero digo, va a ir lento. No podemos mover a los docentes que son de generaciones más parecidas a las nuestras, no nativos digitales, a que se acomoden a generar educación nativo digital. Por eso pienso que es una gran cosa lo que están haciendo los europeos de la interconectividad. Y por eso pienso de que el Uruguay va de camino de la interconectividad por un lado, de la educación por otro, en el área digital e inclusión digital. Y con todas las contras, digamos que las hay, pero a largo plazo eso va a ser mejor. E inclusive con la GESIC, digo, que también hay muchas críticas, pero en mi opinión vamos por el camino correcto. Porque a largo plazo eso va a dar resultados y va a ser mejor que como veníamos. Y nos va a permitir bajar la brecha entre los países desarrollados de los no desarrollados. ¿Cómo resolvemos este problema? Pensémoslos, digamos, no desde la tecnología, sino más bien empecemos a pensar en un marco conceptual. ¿Cuál es la definición de ciudad inteligente? Hay muchas. Y yo hice un collage de varias de acuerdo a lo que a mí me gustaba. Muy discutida, no le pido que la acepten. Desde el punto de vista de los servicios. Es decir, yo en esto pienso desde el lado más conceptualmente del marketing. Una ciudad tiene que ser atractiva para sus ciudadanos, si no, van a migrar. Y desde el punto de vista que sea atractivo, decirle, bueno, no le voy a dar todo lo que quieren, porque si eso poluciona, no lo voy a dejar, porque a largo plazo va a dejar de ser atractivo, como Beijing. Entonces, podríamos decir que la inteligencia de una ciudad es una medida de la posibilidad de proporcionar una buena calidad de vida a sus ciudadanos con alta eficiencia, sustentabilidad, adaptabilidad y visión de futuro. Y la adaptabilidad es la cosa más, quizás más importante de todas esas. Porque si no, lo que hacemos hoy lo clavamos y el futuro es cambiante. Sabemos mucho de eso de legacy system nosotros. Tenemos alguna que otra experiencia de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y una de las cosas interesantes es, y tan importante como la anterior, en armonía con el medio ambiente. Calidad de vida. Ese es otro dolor de cabeza. Definiciones, no hay. Lo más aproximado a una definición de calidad de vida es el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, que además, si hay algún sociólogo acá? ¿No? Bueno, qué suerte. Si no, estaría... La mayoría de los sociólogos están de desacuerdo con el IDH y de cómo se mide. Pero en realidad es lo único que las Naciones Unidas proporciona para poder comparar países, de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano. Pero de vuelta, volvamos a... La calidad de vida, desde el punto de vista positivo, está directamente relacionado con la satisfacción del individuo. Y acá entramos en un poco la cabeza más marketinera.
hay dos cosas, y acá empiezan las oportunidades a jugar. Tenemos ciudadanos que tienen que tener alta calidad de vida, pero al mismo tiempo tenemos que proporcionarlo, y las ciudades le tienen que proporcionar a esos ciudadanos fuente de trabajo. Y los ciudadanos, como tales, quieren además agruparse, juntarse. Unos son de Peñarol, otros son de Nacional. Digamos, diferentes agrupaciones. Entonces nacen organizaciones, que pueden ser desde organizaciones para cumplir servicios de Estado a organizaciones de punto de vista cultural y deportiva, pasando por todas las empresas. Hay un problema que no es menor. La mayoría de las organizaciones, tienen objetivos que no necesariamente son los mismos que los ciudadanos. Es más, en algunos casos son los opuestos. Pero las organizaciones tienen que cobrar para que haya sustentabilidad y en realidad la gran mayoría de los ciudadanos no quieren pagar. Ese es el primer gran... Entonces, ¿cómo podríamos ordenar esto? Y mirarlo desde el punto de vista, bueno, ¿cuáles son las necesidades de los ciudadanos? En el 43, Maslow ya lo dijo. Digo, más allá de que hay otras. La escala de Maslow está absolutamente vigente al día de hoy cuando queremos medir necesidades. Increíblemente, la gente de marketing ha jugado con esta pirámide de Maslow para decir, bueno, pero ¿podríamos aplicar la misma pirámide de Maslow a las empresas o a las organizaciones? Sí. Hacemos el Maslow-ROI. ¿Está? ¿Todos saben lo que es ROI? ROI es básicamente el retorno sobre la inversión. ¿Está? Return on inversion. Es el retorno sobre la inversión generada. Y eso, aunque parezca mentira, es muy bueno en la tercera ciudad que le mostré, que la Forbes la puso como de las ciudades inteligentes. Podíamos pensar que ver la respiración, alimentación, descanso, sexo y homeostasis, podemos definirlo para un ser humano, qué significa en las necesidades fisiológicas, y podemos perfectamente lo mismo definirlo para una empresa. Ya sé que ustedes en qué tipo de empresa estarán pensando cuando hablamos de sexo. No. Ahí lo que hablamos del sexo tiene que ver con el sistema reproductivo, con lo que tiene que ver con lo reproductivo, y ahí cuando hablamos de sexo, en la empresa, hablamos desde el punto de vista de la capacidad de expansión de la empresa, de reproducirse a sí mismo. Por ejemplo, un outsourcing. ¿Hay leyes en esta ciudad que permiten el outsourcing? ¿Hay leyes en esta ciudad que permitan tener sucursales? Bueno, a eso me refería, así que cambien el clic de la cabeza. Claro que lo otro es mucho más divertido. Pero lo interesante es que podemos pensar en el ROI de esas cosas. Para la ciudad y organismos e instituciones deberíamos poder contestar un conjunto infinito de preguntas, de las cuales puse algunas. Simplemente, ¿cómo medimos esa necesidad? ¿Cómo identificamos grupos equivalentes? ¿Cómo satisfacemos esas necesidades? ¿Cómo gestionamos, digamos, el servicio que las proporciona? ¿Cuál es el costo y cómo lo cobramos? ¿O cómo lo subvencionamos? Digo, cuando hablamos de costos de salud, de educación, hay que pensar en cómo se cobra, pero al mismo tiempo en cómo se subvenciona. Por otro lado, ¿cuál sería la solución para pensar en todo esto? Bien, esto quizás es un poco lo que yo trato de plantear como aporte cuando pensé en ciudades inteligentes, porque cuando hablamos de ciudades inteligentes uno se agarra por un lado, otro para otro, todo sobre la tecnología, y en realidad yo lo que creo que es un problema de ordenamiento de en qué estamos pensando, que hoy en día eso no está claro.
salvo lo de que mejor calidad de vida del ciudadano. Y la respuesta es muy simple: medición, empowerment del ciudadano, poder del ciudadano, poder de las empresas, ya lo tienen, o sea, empower del ciudadano. Alta ingeniería, después voy a decir lo que es alta ingeniería. Voluntad política. En realidad no es un problema de voluntad política, los políticos tienen que saber qué quieren los ciudadanos, y la verdad es que no saben. Digo, recién hablábamos de decir, la mayoría de los políticos siguen la primera liebre que pasa, y a veces ni siquiera es liebre, no saben si es sapo, liebre o toro. ¿Tá? Digo, y no es una crítica a los políticos, es simplemente el hecho de un problema que no tienen la información necesaria para poder tomar decisiones. La medición es básicamente lo más importante dentro de las ciudades digitales. El tener una ciudad digital es poder medir. Hoy, a través de un smartphone, a través de lo que sea, los sensores, hablamos de Internet 3, la conexión de sensores a Internet. Digo, muy rápidamente vamos a tener datos en forma inmanejable. Y ya los tenemos. Alta ingeniería, todo el mundo se imagina la NASA. No. Peter Drucker definió esto en el 70 y decía que era la mejor integración entre diseño, aplicación y servicio. Le faltó una cosa, porque en el 70 las cosas iban mucho más lentas. Le faltó hablar de prospectivismo, pensar hacia adelante. Pero la alta ingeniería, la mejor definición, desgraciadamente, yo que soy ingeniero, la dio un administrador. Y es así. No se necesita altísima tecnología, se necesita inteligencia aplicada. Que dicho sea de paso, además, es de las cosas que tiene el ser humano más a disposición. La voluntad política. Ojo, miren que el dibujito fue el único que encontré, sin ponerme a dibujar yo. Pero en realidad la voluntad política y el poder ciudadano y todo lo que tiene que ver con el poder funciona de la misma manera. Nosotros queremos que algo vaya hacia allá, bueno, pongamos una zanahoria. Ojo, ¿se puede ir por cualquier camino? No, vamos a ir para allá, pero con cierto orden. Entonces, creemos un conjunto de leyes. Y si no las cumplen, habrá castigo. Y ese es el concepto del látigo. Y ese es el concepto del látigo y, digamos, la zanahoria. El mundo funciona así: látigo y zanahoria. ¿Cumplan las normas? Alguien dice, acá el tránsito es un desastre. Sí, hay países que es sumamente ordenado. Acabo de venir, digamos, de Nueva Zelanda, y ahí no te vayas a manejar sin cinturón, porque son $600 de multa. Todo el mundo anda con cinturón. Si te pasás, hay escalas en velocidad, pero si te pasás de la velocidad, la primera multa empieza en los $800. Todo el mundo ve un cartel de 30 km por hora y baja a 30 km por hora. No se hacen los vivos. ¿Por qué? Porque es muy costoso. Ahora, por el otro lado, hay una legislación responsable, porque la idea del látigo no es matar al burro. Eso es del burro, el látigo y la zanahoria para que funcione. La idea no es matar al burro. ¿Tá? Hay carteles que dicen 30 km por hora, y si tú no entraste a esa curva a 30 km por hora, te fuiste al diablo. Te caíste, te desbarrancaste. ¿Tá? Y eso es lo importante. No es que como acá, que vas por determinado lugar y dice 45, 1 de la mañana, 45 km por hora por la interbalnearia. ¿Qué está? Mirás, ¿por qué? Porque escuela. Bueno, a la 1 de la mañana es poca probabilidad que ningún chico cruce. Entonces, ¿qué sucede? Y bueno, el individuo venía a 110 y sigue a 110. Esto, la voluntad política, es parte importantísima de todo el tema que tiene que ver, y nosotros, y más ustedes, que son mayoría centro de cómputos del Estado, tenemos la obligación de darle a los políticos la información, y podemos hacerlo y guiarlos, porque nosotros manejamos mucho de esto. Bien, comunicación responsable, vamos a hablar de este tema, seguimos de largo, no tiene objetivos.
acá creo que es el aporte que yo les puedo hacer a ustedes. ¿Cómo ordenamos todo esto? Bueno, muy fácil. 2 matrices, uno para el ciudadano, otro para las empresas. ¿Qué hacemos? Muy bien. De acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la clase social, de acuerdo a las comunidades y de acuerdo a la franja etaria, contestamos todas las preguntas que pusimos antes, en cada cuadradito. ¿Cómo la contestamos? ¿Es tan difícil? No, la gran mayoría de nosotros sabemos eso. De hecho, ni siquiera se necesita grandes especialistas, ni que hablar los sociólogos. Los sociólogos lo tienen clarísimo. De cómo contestar todas esas preguntas, en cada uno de esos cuadraditos. Cuando vamos a las empresas, cualquier economista lo tiene clarísimo también. Ahí lo que hacemos es Maslow-Roy para cada nivel, y las comunidades. ¿Qué hacemos después de que tengamos esa matriz? Además, hay otra cosa que es fascinante. Estamos creando la posibilidad del mundo digital dentro de Uruguay. 3, 2, 1, 5. Utilicémoslo. Démosles el poder al ciudadano. Todo el mundo tiene tablets, todo el mundo tiene smartphone. Y cuando digo todo el mundo, hablo de todo el mundo. Digo, hoy en día las ceibalitas resolvieron un montón de problemas. No tendrán smartphone, pero tienen una ceibalita. Ni que hablar que cuando vemos en la franja social más baja de la pirámide social, todos tienen celulares, muchos de ellos con acceso a internet. Y se cuelgan de los mismos lugares. Yo no sé si ustedes habrán visto cerca de las escuelas, en lugares, sobre todo en el interior, es mucho más común que acá, que están todos los chicos con la ceibalita accediendo al Wi-Fi. Bueno, van a ver que hay mucha gente con celulares de la misma manera, accediendo con Wi-Fi, con el celular. Para cada casillero entonces decíamos que enseñábamos eso, y eso era una forma de ordenar el conocimiento, pero con ordenar el conocimiento no alcanza. ¿Qué debemos hacer? Bueno, encontrar los invariantes, simplemente recorrer todos los casilleros y empezar a marcar aquellas cosas que son comunes. Y empezar por aquellas que más satisfacen a un conjunto de gente, y empezar por aquellas, digamos, que permiten el ascenso social más rápido. Y eso es una forma fácil y ordenada de empezar a pensar en qué cosas debemos hacer para las ciudades inteligentes. Como quedan 3 minutos, voy a meterme en el futuro tecnológico. Yo dije que el problema no era un problema de tecnología, porque eso ya lo tenemos resuelto. Tenemos la GESI por un lado, pensando, alguien podrá criticarla, no, tal. Es decir, la verdad que hay suficiente conocimiento para manejo de Big Data, para manejo inclusive hoy en día de lo que llamamos Internet 3, que es Internet conectada a sensores. O, digamos, ya un poquito más especializado, eso ya los chicos nuevos que están empezando recién, con conocimiento para Internet 4, que es Internet con inteligencia. Entonces, cuando hablamos de futuro tecnológico, tenemos que pensar en 2 cosas. Ya existe, todavía no se popularizó, pero grandes búsquedas que ustedes hacen continuamente en Google, las tienen, que son las bases de datos conceptuales, lo que llaman bases de datos ontológicas, que es algo que se conoce desde la década del 50, pero que recién últimamente estamos pudiendo aplicarlo razonablemente. Esto, para que tengan una idea, es lo que permitió decir y poner a prueba que un conjunto de rastreos que se estaban haciendo en el ruido dentro de Internet del mundo, porque eso de que no leen los mensajes y todo lo demás, no. Todo el mundo tiene acceso, mejor dicho, mucha gente que paga tiene acceso a todo lo que pasa, digamos, por Internet. El único problema es que pasa tanta cosa y tanta cosa que no nos sirve que no sabemos cómo clasificarlo. Bueno, hoy ya existen empresas privadas en el mundo, ¿tá? De hecho, nosotros trajimos recientemente a uno de los directores de una empresa esa,
que su negocio es decirle lo que opina la gente en el mundo a quien esté dispuesto a pagarlo. ¿Cómo hacen? Leen todos los Twitter, leen todos los mails, indagan en los blogs, y uno de los grandes consumidores de eso, ¿saben quién es? La Toyota. Y cuando digo todo, digo todo. Esta base de datos es una base de datos ontológica en la cual uno puede hacer preguntas determinadas, ¿tá? Y buscar en el ruido de Internet todo lo que esté relacionado con eso y sacar algunas conclusiones. Está escrita en 14 idiomas. ¿Tá? O sea que esto ya existe. El tema todavía no está open. Hay que pagar y cifras no menores. Digo, ni que hablar que todos los grandes sistemas de seguridad de los países desarrollados ya lo tienen. No les voy a decir el Pentágono, no es para que se persigan, pero todo lo que ponen en Facebook, todo lo que mandan en los mails, todo lo que escriben en Twitter, aunque sea privado, está leído. Esto que estoy pasando, que lo estoy pasando en ¿cómo es que se llama? Prezi. Está en la nube. Pero, ¿saben algo? Es fascinante. En la nube estamos pudiendo colocar el conocimiento de la humanidad. Todavía no lo sabemos ordenar. Hay un momento en que lo vamos a empezar a ordenar. Y con la otra tecnología que voy a hablar ahora, vamos a tener algo que vamos a ver todos y que ya existe, pero en forma muy puntual, que lo vamos a ver todos. Que es el punto siguiente. Memorias que funcionan similar al cerebro. Uno de los grandes problemas... ¿Cuánto me queda para cumplir? ¿Un minuto? ¿Ya me pasé? Está. Cortito. 2 minutos y 1. Está. Muy fácil. Hasta ahora todo el mundo pensaba que la inteligencia estaba basado en que podíamos ver comportamiento inteligente. Y la inteligencia no está basada en eso. Los grandes descubrimientos recientes de esta década está basado, tenemos muchísima información del cerebro humano, muchísima, pero no sabíamos cómo era que funcionaba. Bueno, hoy en día sabemos que la inteligencia no está basada en el comportamiento, en el comportamiento final de un individuo. Hoy sabemos que la inteligencia está medida en la capacidad del individuo de prever hacia adelante. Nuestro cerebro no funciona con un programa que genera un comportamiento. Nuestro cerebro funciona con un sistema que frente a cualquier cosa que voy a hacer, previamente ya me anticipó, ¿tá? Y de alguna manera generó un conjunto de reglas que me permite anticiparme. Por eso puedo seguir una canción que no sé, por lo menos tararearla. No la sé, el tipo está cantando y yo lo canto. Eso es lo que tiene el auto de Google. ¿Todos han oído hablar del auto de Google? Bueno, el auto de Google predice hacia adelante posibles posibilidades y elige la mejor para ese instante y ese momento. Eso es lo que hace nuestro cerebro constantemente. Entonces, estas memorias no son fotografías, son secuencias de acciones y acontecimientos. Y esas memorias ya existen. ¿Y saben dónde existen? La tienen la mayoría de ustedes. Agarren un celular y traten de mandar un mensaje. En algunos casos lo apagamos porque si somos medios como yo, que tengo un dedo que tendría que sacarle punta para poder apretar las teclitas, y le erro la letra, el celular me supone una palabra que no era la que yo quería. Bueno, eso lo tenemos todos en los celulares, es eso. Este es el sistema nuevo, lo único que todavía no tenemos memorias capaces de traer secuencias y ser capaces de encontrar esa secuencia como patterns. Y esa es la investigación más grande que se está haciendo en este momento, porque cuando logremos eso, y ya hay algunos ejemplos, va a ser la diferencia en poder tener inteligencia en la nube. Imagínense
un ser en la nube, con toda la información de la nube, que al mismo tiempo sea capaz de poder leerla. Simplemente hasta aquí quería llegar. Eso va a ser cosas que vamos a tener dentro 20, no más de 30 años. No sé si hay tiempo para preguntas, creo Y bueno, que no. sí, un par de preguntas. Bueno, yo creí que la parte de estrategia era... Bueno, no hay preguntas. Elegí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Mario. En unos minutos se realizará el lanzamiento de la plataforma tecnológica uruguaya y el proyecto Conecta 2020. El objetivo principal de la plataforma tecnológica uruguaya es proponer, promover y fomentar un enfoque coherente para las actividades de investigación, desarrollo e innovación en las tecnologías de la información y las comunicaciones en Uruguay, en colaboración con las plataformas tecnológicas europeas.